Buenas noches, el día de hoy voy a presentar mi proyecto integrador de Derecho. Mi nombre es Ignacio López y vamos a empezar definiendo unos conceptos básicos. El Estado. El Estado es ese orden jurídico, legislativo y judicial que tiene un pueblo para poder actuar con libertad. Para poder lograr este fin se necesita una constitución. La constitución compone y fundamenta este Estado a través de leyes, las cuales van a dar una soberanía sobre el mismo. La soberanía se puede definir como la libertad y el poder que tiene un Estado de actuar por sí mismo. Dentro de este Estado hay diferentes individuos o personas y cada uno de ellos tiene garantías individuales, que son los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de existir y de nacer dentro de ese Estado, tales como el tener una identidad, una familia, educación. Todos estos son ejemplos de garantías individuales. También un ejemplo de estos derechos es el poder de que cada persona pueda hacer y tener su testamento. El testamento es un acto de voluntad, un acto personalísimo, en el cual una persona dispone de sus bienes después de morir, y también es el acto en el cual puede hacer cumplir sus deseos y también cumplir sus deberes después de que éste muere. También debemos explicar qué es la sucesión, que ocurre cuando esta persona, eh, cuando en su testamento no se cumplen ciertas condiciones, se heredan a través de sucesión, o sea, a su esposa, a sus hijos, los cuales van a heredar por sucesión estos bienes y también cumplir sus deberes. También debemos explicar qué son las obligaciones. Las obligaciones son esos derechos y también esas acciones que debemos cumplir. También esto se viene por contrato. Entonces, dentro de un contrato existen dos partes. Un contrato es un acuerdo mutuo que existe entre dos personas. Se puede dividir este acuerdo entre un acreedor y un deudor. El acreedor tiene la obligación de disponer sobre el acuerdo y el deudor pues el deber de también pagar y para llevar a cabo este acuerdo. Entonces el acreedor tiene la obligación de poderle disponer al deudor y el deudor tiene la obligación de poderle pagar a este acreedor. Entonces ese es un ejemplo de una obligación. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Pues hay varios casos en los cuales puede ocurrir esto. El primero y el más sencillo es cumplir con el contrato y con la obligación. El segundo es por una condonación, que también es cuando el acreedor perdona la deuda, perdona y también retira su derecho de poder exigir el pago al deudor. Entonces el acreedor es el que lleva la condonación. También puede ocurrir por medio de confusión de derechos entre acreedor y deudor, cuando el contrato no es muy claro y existe esta confusión. También por compensación, cuando se llega a un acuerdo mutuo y se compensa. Y finalmente por la novación, que es el cambio de términos dentro del contrato, como dar un cierto plazo extra o simplemente cambiar los acuerdos de este contrato. ¿En qué situaciones se pueden evitar cuando se firma un contrato de compraventa de un bien inmueble? Bueno, pues primeramente se evita el fraude, se evita estas confusiones que también pueden existir entre ambas partes y sobre todo se puede llegar a la justicia y a la equidad, ya que ambas partes pues cumplen y ambas partes reciben lo que merecen en su debido tiempo. Entonces todo esto da un orden y una legalidad a cada proceso que lleva pues estas dos partes. Debemos mencionar situaciones reales donde no se firma contrato, pero es importante que se aplique. Entonces, muchas veces cuando llevamos a cabo garantías, no las llevamos a cabo bajo contrato, sino que confiamos más en la palabra de dicha persona.
lo cual yo creo que sería importante llevar a cabo un contrato en cada garantía que demos. Un ejemplo de esto puede ser la garantía de algo que compremos. Muchas veces nada más se llega a la firma y no se especifica la garantía que tiene este producto de que sea bueno o legítimo o original en dado caso. Algo por ese mismo caso se ha dado mucho en la piratería o también en el fraude. Dentro de todo esto, la conclusión es que es importante los contratos, es importante también el conocer y todos los actos para poder llevar estas obligaciones, para poder tener armonía y poder también llevar a cabo pues el cumplimiento de nuestros derechos de una manera más legítima.